Muy buen día, jóvenes. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy que corresponde a la sesión 6 de Física del Movimiento Aplicada. Como lo comenté ahorita en la sesión en Google Meet, desafortunadamente la sesión de ayer se me perdió el audio, no sé por qué no se resguardó. Yo espero que en esta sesión sí se pueda resguardar el audio y pues en el transcurso de la tarde estaré publicando el video. Derivado de lo anterior, voy a retomar las diapositivas que se trabajaron el día de ayer, las voy a repetir hoy. Si el día de hoy se llegara a nuevamente suscitar alguna situación con el audio, yo voy a grabar de manera individual las diapositivas, las voy a narrar y voy a subir el video con la explicación para que ya no perdamos continuidad con el seguimiento del curso y no nos atrasemos. Ya debemos ir avanzando en los temas y entrar a lo que nos corresponde, que es la cinemática, que es lo primero que vamos a trabajar. Entonces voy a explicar cómo está esta situación y ahorita vamos a ver esta parte de conceptos que tenemos que abordar. Bueno, yo para esta clase les había solicitado un tramo de hilo o alambre delgado. ¿Lo tienen a la mano? Sí. Ok. Un objeto para amarrarlo, ya sea una goma de borrar, un carrito de juguete, un aguacate, un jitomate, cualquier cosa, un vaso, lo que ustedes gusten. ¿Vale? Y estar cerca de un escalón, o sea, una escalera chiquita o un banco para subir el pie, ¿no? Para subirse, o un par de escalones, si están cerca de una escalera, adelante. También les había pedido que leyeran el libro de Física Conceptual de Hewitt y leer de la página 32 a la página 53. Por favor, ¿alguien me puede decir de qué describe ese libro? Vamos a comenzar con eso. ¿Qué se ve en el libro? ¿De qué se trataban las lecturas? Ahora jóvenes, no se pongan a leer ahorita. Se dejó desde la semana pasada. O el lunes. ¿Quién lo leyó por ahí? ¿Quién quiere participar? Hablaba del equilibrio, Muy el bien. equilibrio del movimiento. Exacto. ¿Qué más? Bueno, después de eso, pues hablaba de las razones por las cuales existe el equilibrio y hablaba de la primera ley de Newton. Muy bien. ¿Y qué decía la primera ley de Newton? ¿O qué nos comenta? Que para que haya un equilibrio, la sumatoria de las fuerzas que interactúan sobre un cuerpo se deben cancelar, o sea, debe ser igual a cero. Ok. Exacto. Debe haber una continuidad en el movimiento, ¿no? O sea, la primera ley es la de la continuidad. Un movimiento permanecerá estático o en movimiento siempre y cuando no actúe una fuerza externa que modifique ese movimiento. ¿Vale? Entonces, mientras no haya una fuerza externa, pues la suma de fuerzas va a ser cero en ese instante o en esos momentos. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Entonces, hablaba de eso, del equilibrio, que tiene que ver con el equilibrio y del movimiento, ¿no? A través de la primera ley de Newton. Es muy importante porque vamos ahora a empezar a hacer lo siguiente. Les voy a pedir por favor que tomen el hilo, amarren en un extremo el objeto que les había pedido por favor, lo sostengan con la mano colgando, ¿vale? Y lo único que van a hacer es algo muy sencillo, es subir el escalón, darse la vuelta y bajar. Si son 2 o 3 escalones mejor, ¿vale? Pero si es solamente un banquito, amarren el objeto, suban el escalón, dense la vuelta, regresen y, y comenzamos con la explicación. A ver, por favor, vamos a darle 1 minuto y medio a esta dinámica para que lo puedan hacer. Por favor, si pueden irlo haciendo. Se les va a hacer extraño, pero ahorita van a ver por qué es necesario ese pequeño ejercicio para que lo comprendamos. Una cuestión de movimiento que vamos a analizar ahorita. ¿Vale? Entonces, supongo que están amarrando una taza, un carrito, una pelota. Lo sostienen de otro extremo, lo dejan que cuelgue, lo sostienen con su mano colgando. Y así colgando ese objeto, se van ustedes a subir la escalera
se dan la vuelta y se baja. Es todo lo que tienen que hacer. Pongan atención con el objeto, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Listo, jóvenes? ¿Estamos bien? Se balancea. Es normal que se balancee por tu movimiento, eso sí es natural, ¿vale? Ustedes van a ver que por su movimiento de que caminan y dan los pasos es natural que el objeto se balancee, eso no hay problema. Pero hay algo que necesito que pongan atención, está colgando, se está balanceando lo normal por su movimiento. Ahora traten de hacerlo, pero sin que se balancee mucho. Manténganlo así lo más quieto posible. Vamos a hacer otros 15 segundos más. En mi caso, mi objeto rota sobre su propio eje. No te preocupes, es natural. Puede ser por la cuerda o algo que esté torcida y haga que haya un movimiento ahí en lo que se acomoda. Eso es natural, ¿no? Profe, cuando subamos tenemos que dar un salto hasta el piso. No, solamente pueden hacerlo caminando, ¿no? Y ya. Si quieren saltar, adelante, no hay problema tampoco. ¿Sí? Yo lo único que quiero que vean es cómo está el objeto ahí colgando y con su movimiento. En algunos casos se va a balancear, como el de tu compañero puede girar, ¿no? Puede circular el objeto o te está torcido un poquito la cuerda o el alambre y es natural que gire sobre su propio eje para que haya algún movimiento. Pero me interesa sobre todo el efecto de que esté colgando. ¿Listos, jóvenes? Pues ya son 2 minutos y medio. Le dimos un minuto más aquí al ejercicio. Muchas gracias. Ahora si gustan sentarse, por favor, ponerse enfrente de la computadora. Les agradezco mucho. Bien. De lo que estuvimos revisando y que ustedes vieron en el video anterior, yo estuve con sus compañeros analizando lo que era la evaluación diagnóstica. ¿Sale? De la evaluación diagnóstica terminé hasta la sección 5, que son conceptos de cinemática y dinámica. De ahí hay una pregunta muy interesante. Habla de un auto de juguete que nosotros aventamos a través de una rampa y nos pregunta, o la pregunta se divide en 3. ¿Qué pasa cuando el auto va subiendo sobre la rampa? Que sería el efecto que ustedes hicieron subiendo la escalera. ¿Qué pasa cuando el auto se queda arriba de la rampa? Que es con el efecto que ustedes están dando vuelta con el objeto. ¿Y qué pasa cuando el objeto va de regreso bajando sobre la rampa? ¿Sale? Que es el efecto que ustedes hicieron al descender por la escalera. Bueno, la primera parte que dice ¿qué pasa cuando el auto se está subiendo o cuando ustedes están subiendo la escalera? La respuesta correcta era la letra A. Pero vamos a ver primero qué pasó con las respuestas incorrectas. 30 compañeros contestaron que la respuesta era la F. Dice, una fuerza neta creciente hacia arriba de la rampa. ¿Por qué creen ustedes o por qué consideran que se contestó esto? Es un pensamiento natural, no se preocupen. Aquí lo que venimos a aclarar es qué pasó con ese movimiento que nosotros lo vemos de manera muy cotidiana y lo acaban de hacer ustedes. Y me gustaría que me comentaran qué quiere decir el pensamiento de la opción F. ¿Qué quiere decir una fuerza neta creciente hacia arriba de la rampa? ¿Qué quiere decir? Que es como cuando lo empujas, que hace en la rampa tú lo empujas y va creciendo. Exacto, o sea, eso es lo que nosotros pensamos así de manera muy normal, ¿no? Porque realmente es un pensamiento normal, o sea, no tuvimos que hacer un análisis muy a detalle y uno pensaría que como el auto está detenido y yo le hago un impulso, le doy un empuje, entonces el auto va a estar como quien dice consumiendo la fuerza que yo le impacté, ¿no? O sea, yo le dije, pues le di un golpecito al carrito y entonces el carrito va a ir aumentando, o sea, pasa de 0 a un cambio de velocidad y como hay un cambio de velocidad, pues quiere decir que va aumentando esa fuerza. Ese es un pensamiento que nos podría llegar, ¿no? Una idea que nos podría llegar. El otro dice, el G, una fuerza neta decreciente hacia arriba de la rampa. ¿Eso qué querría decir?
En el anterior ya dijimos que como va aumentando, o sea, se pasó de 0 la velocidad del auto a un cambio de velocidad, va aumentando la velocidad, ¿no? Entonces podemos pensar que hay una fuerza neta creciente hacia arriba de la rampa. Luego la otra opción más contestada es la opción G. Dice una fuerza neta decreciente. ¿Qué pensaríamos ahí que está pasando? Que la fuerza va creciendo. Ay, perdón. A ver. Uno. Bueno, una. Otra vez. Adelante, compañera. Como va subiendo, se va deteniendo por la pendiente. La otra es, como el auto va subiendo sobre la pendiente, nosotros vamos viendo que ese cambio de velocidad lo va deteniendo, ¿no? O sabemos que se va frenando hasta que llega un punto que se detiene y se regresa, ¿no? Entonces vamos viendo que como se va deteniendo, pareciera que hay una fuerza decreciente hacia arriba, ¿no? Que lo está obligando a que se detenga. También es un pensamiento muy natural que se nos puede presentar a nosotros, ¿no? Y la siguiente respuesta incorrecta más contestada es fuerza neta constante hacia arriba de la rampa. ¿Qué quiere decir eso? A ver, la otra compañera. ¿Qué quiere decir una fuerza neta constante hacia arriba de la rampa? Que la fuerza que se le dio al carrito es constante, pero va el carrito hacia arriba de la rampa, o sea, va hacia arriba de la rampa. Que se mantiene, ¿correcto? O sea, Sí. como yo le di un impulso o un empuje, pues es la misma fuerza y se va a mantener de manera constante en lo que el carrito se está moviendo. ¿Cuánto? Pues lo que yo le haya dado de fuerza, ¿no? El empuje que yo le haya hecho al carrito. Y eso va a ser constante. Bueno, y al final aquí nosotros tenemos que ver que la opción correcta era la letra A. Estas tres que están incorrectas, que es E, F y G, es natural. O sea, es un pensamiento natural que todos tenemos cuando analizamos el movimiento de las cosas. Pero ¿por qué creen ustedes que la opción correcta sea la A, donde dice una fuerza neta constante hacia abajo de la rampa? Porque la gravedad es una fuerza. Nomás que si hay una fuerza que es la fuerza de gravedad, y esa va hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿No? De hecho, la gravedad es la que nos mantiene en el piso, ¿no? Nos mantiene en el piso. Entonces, viene el primer análisis. Ahorita que ustedes subieron la escalera con el objeto colgando en una cuerdita, mi pregunta es, ¿ustedes vieron el caso F? Una fuerza neta creciente hacia arriba implicaría que el objeto que está colgado empieza a subir, o sea, empieza a elevarse y va a llegar a un punto que va a salir disparado, porque es una fuerza creciente, ¿vale? Eso es lo que diría si nosotros ahorita que subimos la escalera con el objeto colgando, si se fijan, el objeto giró, se movió, pero colgando, ¿no? O sea, estuvo colgado todo el tiempo. Si nosotros detectáramos o se viera una fuerza neta creciente, quiere decir que hay una fuerza creciente. Y luego dice hacia arriba de la rampa. Eso querría decir que nuestro objeto empezó a levantarse de la cuerda, nos rebasó en altura con la cuerda y se siguió porque la fuerza fue aumentando. Y no lo vimos. No vimos que pasara este fenómeno. ¿Sí queda claro? El F, no. ¿Sí quedó claro ahí a lo que nos referimos? Sí. El objeto estuvo colgando por efecto de la gravedad. Entonces, lo mismo, si dijera una fuerza neta constante hacia arriba, es exactamente lo mismo. Empieza a levantarse nuestro objeto, se levanta la cuerdita, empieza a flotar y ¡pum! Sale disparado, porque hay una fuerza constante que lo está empujando hacia arriba. Y en el otro, el que es creciente, es que va poquito a poquito flotando, pero va a llegar a un punto que va a salir disparado como bala, porque la fuerza va creciente.
El otro, al ser constante, lo que va a ocurrir es que, ¡pum! O sea, damos el primer paso hacia arriba de la escalera y nuestro objeto salió disparado. ¿A alguien le pasó eso? Excepto que tenga un valero, ¿no? No, no es cierto. ¿A alguien le pasó eso? ¿De qué salía? No. Bueno. No. Muy bien. No. Recuerden que estas clases es eso, que vayamos a analizar el movimiento, porque más adelante, ahorita que ya entremos a ver qué pasa con el movimiento, ya sabemos que hay algo que está ahí presente, que es la gravedad. Y la gravedad pues está presente en todo el comportamiento del movimiento para la parte de cinemática y dinámica, ¿no? Eso lo vamos a ver nosotros ahora más adelante en el curso, pero ahorita necesitamos que nos quede bien claro qué pasa con la gravedad y cómo se comporta con las cosas. Entonces el E, no, tampoco es una fuerza constante, ¿no? Y la otra, la G, dice una fuerza neta decreciente hacia arriba de la rampa. Si hubiera una fuerza neta decreciente, quiere decir lo mismo. Ahí en este caso, nuestro objeto, conforme vamos subiendo nosotros la escalera, estaríamos viendo que nuestro objeto nuevamente vuelve a flotar, ¿no?, hacia arriba, y estaría solamente teniendo un despegue tipo antigravedad. O sea, estaría flotando a una cierta altura, pero no se quedaría colgando, porque hay una fuerza que está disminuyendo, que es la fuerza de gravedad, y la fuerza de gravedad pues cambiaría el comportamiento. Por eso todos los objetos que vemos colgando, el cochecito, si ustedes recuerdan el video que está proyectado, que está en YouTube, que lo hago en cámara lenta, de los movimientos de las pelotas, del cochecito, ustedes se dan cuenta que, o pudieron observar que sí, o sea, el cochecito sube, pero va subiendo porque hay una fuerza neta constante hacia abajo de la rampa, que es la fuerza de gravedad, que ahí es donde, si recuerdan las lecturas, Aristóteles decía que tendían los objetos a estar en su movimiento natural, ¿no? Por eso Aristóteles decía eso. Pues es que todos los objetos tienden a estar en su movimiento natural, pero no conocía que había algo que era la fuerza de gravedad, que orillaba a que el movimiento generara esa estabilidad por acción del campo gravitatorio de la Tierra respecto a los objetos, ¿vale? Entonces el G tampoco. El A pues es el correcto. Y bueno, estamos ahora en la parte de arriba de la escalera. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Y qué nos dice? Ahora, estamos en el punto más alto, cuando estamos nosotros dando vuelta con el objeto, colgando, y nos vamos a disponer a bajar la escalera. Aquí es interesante, porque fíjense, dicen, la 43 compañeros contestaron que la opción era la opción D. Dice una fuerza neta igual a 0. Si no hubiera fuerza de gravedad, ¿qué pasa ahí? ¿Sale disparado? Sale disparado o flota, ¿no? Es antigravitatorio, ¿no? O sea, es antigravedad. Y ¡pum! Sale disparado. ¿Sí, adelante? Adelante, por ahí me va a decir otra cosa. Pero es muy interesante esta pregunta, y es natural, nuevamente les digo, no se preocupen, es natural que muchos de nosotros pensamos que pues no hay cero, porque no hay fuerza, perdón, porque está detenido, no hay movimiento. O sea, el auto se detuvo, ¿no? Pero aquí lo que está haciendo es que se está venciendo la fuerza o el impulso que nosotros, está completamente vencido por la fuerza de gravedad, y por eso pareciera para nosotros que el carrito ya no tiene fuerza, ¿no? O sea, y nosotros pensamos de manera lógica, bueno, no lógica, sino por sentido común, damos por hecho que nuestra fuerza que le inyectamos al carrito se acabó, ¿no? Entonces, pues yo empujé el carrito y en lo que subió la rampa se acabó. Ahí la fuerza. Por eso se detiene y ahora empieza a bajar. ¿Por qué pensamos nosotros? Ahorita vamos a ver. Principalmente por la inclinación de la rampa, ¿no? Pero realmente la gravedad sigue afectando al carrito hasta en el momento que se detiene. Solamente que ahí la velocidad es igual a 0, pero empieza a haber un cambio en el comportamiento del carrito derivado de la gravedad. Lo vamos a ver más adelantito con una simulación para que vean un poquito más claro cómo va este comportamiento. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario?
Las otras respuestas pues eran similares, o sea, la segunda dice aquí F, fuerza neta creciente hacia arriba de la rampa, pensando nosotros que pues sigue siendo una fuerza que va aumentando. La segunda es E, G y J, que son J, dice pues no hay ninguna de estas aplica, hay 4 personas. La B que dice fuerza neta creciente hacia abajo de la rampa, pensamos que ya hay algo que está jalando al carrito. Y recuerden, la gravedad nuevamente vuelve a ser su aparición en esta parte del movimiento. Y por último, creo que me borró la grabación de lo que teníamos aquí, tenía que haberle agregado la otra. Bueno, jóvenes, entonces esta gráfica, concluyendo, pues lo que nos está demostrando es que cuando va el carrito descendiendo por la rampa, ocurre exactamente lo mismo. La acción de la gravedad está afectando el comportamiento de manera constante, por eso la opción es fuerza neta constante hacia abajo de la rampa. Entonces seguimos teniendo ese comportamiento, seguimos teniendo esa situación, y aquí podemos ver que hay que tener cuidado con lo que estamos analizando respecto al comportamiento de los cuerpos, y que es de lo que se trata la mayoría de este curso. Para la siguiente clase, que era la clase que iba a ver con ustedes el día de hoy, les había solicitado a sus compañeros que trajeran un carrito de juguete, que puede ser de Hot Wheels, un tramo de pista. Si ustedes se fijan, hay un experimento ahí que se presenta, en el cual hay diferentes trayectorias para dos esferitas o dos balines, y la pregunta es cuál va a llegar primero. Entonces el objetivo es que repliquemos ese experimento nosotros. No es necesario que lo tengan, o sea, no vayan y lo compren, si no lo tienen no hay problema. De todas maneras, el experimento yo lo voy a presentar para que lo puedan ver, pero si lo tienen sería mejor para que pudieran revisarlo ustedes de manera presencial y así poderse dar cuenta de qué está pasando con el movimiento, ¿vale? Entonces, eso queda de pues como asignación para sus compañeros del lunes, que voy a trabajar con ellos para que lo presenten. Y ahora sí, jóvenes, voy a comenzar con revisar la unidad 3, que es cinemática en una dimensión. La unidad 2 habla de cantidades escalares y vectoriales. La voy a recorrer o la voy a intercambiar la unidad 2 por la unidad 3, porque si se fijan en esta unidad 3 habla sobre cinemática en una dimensión. Los vectores y escalares los utilizo para hacer análisis de movimiento en 2 dimensiones. Aunque esta unidad cierra con tiro parabólico, pero la mayoría de nosotros ya tenemos conocimiento o idea del comportamiento de tiro parabólico. Lo habremos visto por ahí en algún caso. Si no lo hemos visto, lo hemos experimentado jugando básquetbol o fútbol o aventar algún objeto. Entonces no se requiere todavía las herramientas, principalmente de vectores y herramientas vectoriales como el producto punto y el producto cruz para este caso, para esta unidad. Pero la que sigue, que es la unidad 4, que es dinámica, ya requiere la comprensión y análisis vectorial. Por lo tanto, voy a recorrer la unidad 2 después de esta unidad 3, aunque aquí vamos a ver unos conceptos muy básicos y muy por encimita de vectores, pero no voy a profundizar, ya que les digo, no lo vamos a ver más adelante. Me interesa que aquí entendamos bien la relación movimiento-tiempo, ¿sale? Para ver conceptos como velocidad y aceleración, y de ahí vamos a seguir avanzando. Entonces, dice 3.1 cinemática en una dimensión. En esta unidad se inicia el estudio del movimiento de los objetos, explicando los términos con que se describe y mostrando cómo se relacionan entre sí. A esta rama de la física se le denomina cinemática. Al especificar, fíjense, son 3 cosas: posición, velocidad y aceleración de un objeto. Podemos describir cómo se desplaza, la dirección de su movimiento, cómo cambia esta con el tiempo y si el objeto aumenta o disminuye su rapidez, etc. Para simplificar la exposición, en esta unidad examinaremos tan solo el movimiento de partículas. Por partícula se entenderá un punto individual de masa como un electrón, pero también podemos designarlo a un objeto cuyas partes se mueven exactamente de la misma manera. Por ejemplo, yo les puedo decir, va un jugador de fútbol americano con una masa de 90 kilos corriendo sobre el eje de las X, ¿no?, a una velocidad de 4 metros por segundo. 2 metros por segundo. Mucho 4 más, ¿no? 2 metros por segundo, posiblemente 4 sí. Si tenemos que verlo también en algo real, ¿no? O sea, si una persona recorre 100 metros
en 10 segundos, 9 segundos, como es Usain Bolt, pues quiere decir que sí podemos alcanzar una velocidad de al menos 4 metros por segundo, ¿no? O 2 metros por segundo. Entonces la partícula para mí va a ser el jugador de fútbol. O sea, yo puedo decir que esto de aquí es un jugador, esta partícula es un jugador de fútbol y se va desplazando a una cierta velocidad o rapidez, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. ¿Todo bien? Perfecto. Muchas de las leyes que vamos a trabajar, sobre todo en este caso de dinámica, fuerza, trabajo, energía y mecánica de fluidos, se expresan en forma muy compacta a través de vectores, ¿sí? Las cantidades vectoriales me permiten determinar a mí varias características en el movimiento y la dinámica de los sistemas y en los cuerpos. Cuando una ley se escribe en forma vectorial es para describir más características de esa ley y tener una forma de analizar de manera analítica el fenómeno en cuestión. Tanto la posición, la velocidad y aceleración son magnitudes vectoriales de la cinemática y las reglas que las definen y relacionan entre sí son leyes vectoriales. Como les comento, para este caso que es cinemática de una dimensión, vamos a ver solamente la parte de una dimensión y la parte vectorial, que son las 2 y 3 dimensiones, vamos a ver más adelante, aunque ahorita vamos a ver un ejemplito muy básico y que les va a ayudar para entender cómo está esta parte vectorial. Muy bien. En cinemática se describe el movimiento de una partícula por medio de vectores que especifican su posición, velocidad y aceleración. Para esta unidad trabajaremos con vectores en una dimensión, como les comentaba, pero partiendo del análisis en 3 dimensiones. Entonces, ustedes que ven aquí la gráfica se van a dar cuenta de una cosa. Primero, yo tengo un eje en 3 dimensiones, ¿correcto? Tengo que aquí está el eje de las X, eje de Y y eje de Z. Nosotros, como hemos venido trabajando, ay, me quedó un poco chueco. Como hemos venido trabajando en la prepa o secundaria, casi siempre dibujamos aquí X, aquí Y aquí, ¿quién estaría? ¿Dónde estaría el Z positivo y dónde el Z negativo? Z positivo estaría entre X y Y positivo. ¿Dirías que es este? ¿Ahí donde lo puse? No, no es ahí. ¿Vale? No te preocupes, es acá. Ahora, eso es interesante y es importante para que nosotros sepamos determinar la configuración en un plano cartesiano, ¿sí? Si se fijan, y vamos a hacer voy a poner aquí otro de referencia, de este lado, permítanme tantito, voy a acomodar aquí la computadora. Voy a tener yo 3 tipos de comportamientos, ¿sí? Fíjense, aquí está X, Y y Z, ¿sale? Voy a ponerme en X, Y y Z, ¿sale? ¿Cómo va el comportamiento de los ejes en sentido qué? Antihorario. Antihorario, correcto. ¿Ya vieron? Entonces aquí iría X, Y y Z. ¿Cuál me faltaría? En la gráfica que está a la derecha, ¿dónde empezaría con X, por ejemplo? ¿En la vertical, horizontal o diagonal? En vertical, correcto, sería Y, perdón, X, Y y Z. Nuevamente, en sentido antihorario. Porque en la diagonal ya empezó aquí. La que está en medio está en la diagonal. ¿Vale? Entonces me faltaba que X estuviera en la vertical, Y y Z. Bueno, ¿cómo comprobamos nosotros esto? Ya nos dimos cuenta de una cosa. Ya nos dimos cuenta que la nomenclatura para asignar posiciones en un plano cartesiano en el espacio, cuando tengo los ejes X, Y y Z, siempre va a empezar con el eje X, luego el eje Y, luego el eje Z, y los voy a identificar en sentido antihorario, siempre. Para eso nosotros nos apoyamos con algo que se conoce como regla de la mano derecha. ¿La han escuchado antes?
No. Muy bien. Tomen su mano derecha, por favor. Van a hacer primero como si estuvieran... Yo creo que la recuerdo un poco. A ver, ahorita la vamos a ver otra vez. Hagan de cuenta que primero hagan como si hicieran una pistola con su mano derecha. Pulgar en el vertical, índice perpendicular a ese pulgar, y ya tenemos ahí nuestra pistola, ¿no? Voy a ver si me queda aquí el dibujito. Vamos por otro lado. ¿No quedó como de Spider-Man? Ya lo tenemos ahí, ¿correcto? Ahora el dedo medio lo van a extender de tal manera que quede, viéndolo desde arriba, quede perpendicular entre el pulgar y el índice, ¿no? Que quede perpendicular al índice. ¿Sale? Entonces voy a ver si me queda aquí en la mano. ¿Vale? ¿Ya lo tenemos ahí? Sí. Muy bien. Entonces, dependiendo cómo quieran, si ustedes se ponen ponen enfrente de ustedes la mano, extendiendo la derecha o dejándola, estando ustedes atrás del pulgar, ahí pueden ustedes ubicar cada uno de los ejes en el espacio. Entonces pueden decir que el pulgar sea, si el pulgar es el eje de las X, ¿cuál sería el eje de las Y? ¿El índice o el medio? ¿El índice? El índice, correcto. ¿Y Z quién sería? El dedo medio. El dedo medio. El medio. Perfecto. Y si yo moviera ahora que el índice fuera el X, ¿quién sería Y? El medio. ¿Y pulgar? Z. ¿Sale? Entonces, digamos que la gráfica que está aquí, la original, la que está aquí en el libro, del que tomé del libro dibujada, sería si ustedes tuvieran esa configuración que les estoy diciendo. X sería el dedo índice, Y el dedo medio y Z el pulgar. ¿Vale? Entonces ya con esta configuración ustedes podrían poner esa partícula en nuestro eje, ¿no? O sea, X, Y y Z, ¿vale? Como vamos aquí computado. Porque digo, aquí es Y, ¿no? O sea, X, Y y Z, como viene aquí nuestra gráfica. ¿Sí quedó claro, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Quedó claro. ¿Vale? Entonces ya saben otra cosa ahí para decirle a su abuelita. Miren cómo aplicar la regla de la mano derecha, abuelita. ¿Vale? Para definir un plano cartesiano en el espacio. O sea, todo eso ya supieron en unos minutos. Muy bien, jóvenes. Entonces, nosotros en cinemática, vamos a analizar el comportamiento en el movimiento de las partículas y por lo tanto nos vamos a apoyar de estos ejes. Más adelante les vamos a profundizar en el espacio más adelante. Vámonos ahora primero con qué pasa en el movimiento de una partícula. Si yo tomo una partícula en una posición 1 y en esa posición 1 está en el tiempo 1, como me aparece en la gráfica, esta posición 1, donde estoy aquí remarcando en rojito, se puede ubicar a través de una flecha en el origen hacia esa posición que se conoce como vector. Ese vector debe de tener pues 3 coordenadas, ¿no? Una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. Entonces posiblemente si yo extendiera una sombra de ese objeto, ¿vale? Tendría una coordenada en X, una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. ¿Vale? Cuando yo veo que este movimiento, esta partícula se mueve a lo largo de una trayectoria, va a pasar de una posición R1, como me dice aquí, a una posición R2, o sea, se movió de aquí para acá, ¿vale? De R1 a R2. Por lo tanto, yo tengo una diferencia en la parte de ahí, ¿cierto? Tengo una diferencia en el comportamiento y lo que estoy encontrando es esa diferencia de desplazamiento restando la distancia final menos la distancia inicial.
Entonces, esa diferencia de distancia, de la distancia final menos la distancia inicial, es lo que yo lo conozco como diferencia de distancia o intervalo de distancia que estoy recorriendo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No. Muy bien. No. Perfecto, les agradezco. No. Vámonos, voy a magnificar el comportamiento de esta misma partícula. Recuerden, aquí es R1, ¿vale? Acá está R2, que es la posición final, que es esta de acá, posición inicial. Y si se fijan, pasa algo muy interesante. Yo solamente, cuando calculo el delta R, o la diferencia de distancia, estoy omitiendo una sombrita de aquí, una trayectoria, ¿sí la ven? O sea, esa distancia no la estoy considerando cuando yo hago mi delta R, que es R2 menos R1, yo no lo estoy considerando. Y entonces digo, bueno, pero yo lo que requiero es analizar la partícula en todo su movimiento, ¿no? O sea, ver qué pasa en todo su movimiento. No solamente el origen y destino. Entonces, para hacer eso, yo primero voy a determinar un concepto. El primer concepto es el concepto de velocidad. Aunque nosotros manejamos el concepto de velocidad cuando le decimos, ¿y cómo ibas de velocidad en tu coche? Ah, pues iba a 100 kilómetros por hora, ¿no? Es un concepto de velocidad erróneo porque la velocidad es una cantidad vectorial, ¿sí? Realmente lo que nosotros debemos decir es con qué rapidez ibas. O sea, la rapidez sí puede decir también, es la misma unidad, kilómetros por hora, metros por segundo, ¿sale? Pies por segundo, etc. Pero primero tenemos que tener claro qué es la velocidad. Y aquí viene el concepto. La velocidad promedio de un intervalo es el desplazamiento o cambio de posición dividido entre el intervalo temporal durante el cual ocurre el desplazamiento. Es decir, la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, donde delta t es igual a t2 menos t1 y delta r o delta vector de posición es r2 menos r1. Nota importante, la velocidad promedio en un intervalo cualquiera depende solo de la ubicación de las partículas al inicio y al final del intervalo. Como vimos en la imagen anterior, no me interesó la trayectoria que llevó a cabo. ¿Dónde llegaste? Bueno, de dónde partiste, a dónde llegaste y cuánto tiempo te hiciste del punto inicial al punto final. Entonces, por ejemplo, la partícula puede haber sido, yo tengo el punto inicial A y el punto inicial B, pude haber hecho esto, pude haber hecho esto, pude haber hecho esto, y llegar. Pude haber hecho incluso esto y llegar. Entonces, todas esas trayectorias para la velocidad promedio son irrelevantes. O sea, yo no necesito saber inicio, fin y tiempo que te tomó. Lo que hayas hecho ahí en el intermedio no es de mi interés. Pero a nosotros sí nos interesa. O sea, el concepto, pues así lo mencioné. Pero a nosotros sí nos interesa saber qué pasó en todas las diferentes trayectorias. Por eso dice aquí, la velocidad promedio es útil cuando se estudia la conducta global de una partícula durante algún intervalo, pero al describir los detalles de su movimiento, como son las trayectorias, sería más útil tener una función matemática que nos describa la velocidad en todos los puntos de la trayectoria, no solamente el inicio y el fin. Eso lo ve otro concepto que se conoce como velocidad instantánea, que también es una cantidad vectorial. Y para calcularla se reduce el tamaño del intervalo delta t, así como el del vector r, lo cual permite que se aproxime a la trayectoria real, como lo vemos en la siguiente figura. Lo voy a magnificar. ¿Sí? Si se fijan, la primera que estuvimos viendo, que es esta de aquí, la distancia es muy grande. Por lo tanto, hay espacios de la trayectoria que no considero. Pero, cuando yo estoy trabajando o reduzco el tiempo en el cual voy a revisarlo y reduzco por consecuencia la distancia entre un punto y otro, ¿sí lo ven? Ahí hago al reducir el tiempo, por consecuencia estoy reduciendo el tamaño o la distancia que estoy recorriendo.
lo que me va a permitir tener que distancias más cortas. Todavía va a haber una pérdida de trayectoria mínima, ¿no? Pero ya estoy teniendo distancias que se aproximan más a mi trayectoria original. ¿Sí está quedando claro, jóvenes? Sí. Sí. O sea, reduzco el intervalo de tiempo, por consecuencia reduzco la distancia que estoy recorriendo. Y si yo hago tiempos muy pequeñitos, ¿a qué podría llegar? Aquí ya vamos a ver vamos a retomar unos conceptos que debieron haber visto algunos en la prepa, posiblemente no todos. Aquí está. ¿Qué pasa si yo ese intervalo de tiempo lo tiendo a que sea 0? Como dice aquí, vamos a obtener un punto tangente de la trayectoria. En este caso, la velocidad promedio se va a acercar a la velocidad instantánea. ¿Dudas entre los dos conceptos de velocidades, jóvenes? La velocidad promedio es origen-destino y el tiempo que te tomó. La velocidad instantánea también es origen-destino, el tiempo que te tomó, pero tomando intervalos muy pequeñitos como para poder asemejar que las diferencias de distancia o los intervalos de distancia estén muy apegados a la trayectoria que estoy recorriendo. Entonces se observa nuevamente que la dirección del vector velocidad es tangente a la trayectoria de la partícula, lo cual indica la dirección con la cual se desplaza en ese momento. Estos jóvenes, por eso les decía, algunos de ustedes lo debieron haber llevado en la prepa, y tiene que ver con la relación del cálculo diferencial, ¿sí? Entonces, la ecuación anterior, que es la que está aquí arriba, se asemeja a la definición de una derivada y se puede escribir de la siguiente manera. La velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Aquí me detuve un poquito con sus compañeros por lo siguiente. Si ustedes se fijan, aquí yo estoy poniendo la derivada de y respecto a x. Quiero suponer que la mayoría de los que estamos aquí llevamos un curso de cálculo diferencial. Si no lo llevaron en la prepa el curso de cálculo diferencial, les recomiendo que por favor lean el libro de Granville que está ahí en la plataforma dentro de los recursos adicionales de bibliografía. Tomen ese libro y vayan a la definición de derivada. Ahí en la definición de derivada es 1 o 2 capítulos, no son muy extensos si mal no recuerdo, pero explica muy bien a qué se refiere esta regla de derivación y estos pasos para aplicar una derivada. Lo primero que detecto yo para decir una derivada es que el límite de x tiende a 0. Y lo que yo veo en mi definición de velocidad instantánea es que el límite de delta t tiende a 0. ¿Sí? Después, si se fijan, yo veo en la parte del numerador una diferencia o un incremento de x. Y en la parte de acá de mi velocidad, una diferencia en la parte de la distancia. Y en la parte de abajo, yo también veo ese mismo incremento, pero respecto a la misma variable. Y algo que ya no es como que muy claro, esto ya no es muy claro, es que del otro lado, en la parte del denominador, yo tengo un incremento de tiempo. Entonces, por eso dice que se asemeja, o sea, la ecuación anterior, la de la velocidad instantánea, se asemeja a la definición de una derivada. Porque el comportamiento es hacer un análisis en valores muy pequeñitos a nivel infinitesimal, como lo describe la definición de derivada, pero aplicado a una relación posición me refiero a una posición en el espacio o en una recta o en el plano, respecto al tiempo, cuánto tiempo te toma llevar a cabo o efectuar ese movimiento o ese cambio de posición, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Este sí, la verdad, es un concepto ya que lo han visto, se los había presentado por ahí, pero que a mí sí me genera mucha necesidad por parte de que les quede claro,
porque lo vamos a utilizar prácticamente el resto del curso en muchas situaciones. Este y el que viene, ¿no? Bueno, el primero de posición, este de velocidad y el que viene de aceleración. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. No. Muy bien. Les digo, esto lo debieron haber visto. No, yo creo que en los cursos de física de la prepa no se llega a determinar que la velocidad instantánea está dada por la derivada de la posición respecto al tiempo. Lo que sí sabemos nosotros es que hay una diferencia de posición respecto al tiempo, pero no se analiza bien este caso a nivel diferencial. Muy bien, vamos a hacer primero un ejercicio, ¿vale? Que tiene que ver con el comportamiento de distancias, de vectores. Aquí hay un plano, pero aguas. Aquí estoy relacionando ya el tiempo respecto a la distancia, ¿vale? El problema dice así: conducimos un BMW por una carretera recta por 5.2 millas a 43 millas por hora. Y en ese momento se nos acaba la gasolina. O sea, tengo para un BMW, pero no tengo para la gasolina. En 27 minutos caminamos 1.2 millas más hasta la estación más cercana. O sea, me tuve que bajar a empujar el BMW. ¿Cuál es la velocidad promedio desde el momento que arrancamos el automóvil hasta el momento que llegamos a la estación de gasolina? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí no lo empujó, se fue caminando. Entonces ya siguió la persona caminando con su tanquecito para echarle gasolina y regresarse a ponerle el BMW. ¿Dudas aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno, muy bien. Tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense, dicen. En 27 minutos, 5.2 millas a 43 millas por hora. Entonces, vamos a analizar este problema. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Podemos encontrar la velocidad promedio con la ecuación 222, ahorita la vemos, es la misma que estamos trabajando, que es delta R entre delta T. Si conocemos delta X, el desplazamiento neto, y delta T, o sea el tiempo transcurrido correspondiente. Estas cantidades son: yo recorrí primero 5.2 millas con el auto, aquí deben de verlo en la gráfica, o sea estoy de 0, que arrancó, a 5.2 millas, y luego de ahí recorrí 1.2, o sea que yo estoy de aquí para acá, esta parte, pero, o sea, no lo veo así directo, porque lo que estoy haciendo en el eje de las X o de las abscisas, ¿vale? En el eje horizontal, pues realmente yo estoy avanzando conforme pasa el tiempo, ¿vale? Entonces, yo tengo que hacer esa diferencia de tiempo. Ahora me dicen, bueno, mi diferencia de tiempo es igual a 5.2 millas entre 43 millas por hora, ¿vale? Con esto yo voy a encontrar la relación en esta parte de aquí del tiempo que me tomó con la velocidad que yo tenía, aquí viene, con la velocidad que yo tenía y con las millas recorridas, pues puedo encontrarlo, ¿no? O sea, si me dice que iba a 43 millas por hora y recorrí con esa velocidad 5.2 millas, ¿sale? Yo sé que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Yo tengo ¿quién? Tengo la velocidad y tengo la distancia, me falta encontrar el tiempo. Entonces el tiempo es igual a distancia sobre velocidad, que es lo que yo estoy encontrando aquí. En el otro caso, caminando, me dijo que caminando me tomó 27 minutos llegar a la estación. Entonces ya lo que hice fue hacer esta multiplicación. Entonces, por favor, ahí con su calculadora, 5.2 entre 43, ¿cuánto les da? .120. 0. ¿Sí qué? 0.120. Sí, tiene más decimales, pero no sé cuántos se toman. Podemos tomarlo con estos tres, no hay problema. ¿Sale? Entonces tengo 120 horas. Punto 120 horas. ¿Sí o no? Punto 120 horas. Tengo eso que convertirlo a minutos, porque la otra unidad está en minutos. ¿Cómo lo convertiría? 0.120
horas. ¿Qué me dice? Con el factor de... Una hora tiene 60 minutos. Entonces multipliquen 60 eso. minutos, 60 minutos. Correcto. Entonces por favor multipliquen .12 por 60. 7.2. 7.29 o algo así, ¿no? ¿Cuánto le da? 7.25, 7.26, 7.28. 7.25. Ah, 7.25. Una cosa que les iba a comentar posiblemente, y que ahorita lo estamos viendo, es que el libro redondea. En este caso, por eso el libro lo manejó como 7.3 minutos. ¿Vale? Para nuestro caso en los problemas, podemos llevar a cabo un redondeo a lo mejor de la segunda y tercera cifra significativa de decimal. ¿Vale? Entonces aquí el libro lo redondeó de 7.25, lo subió a 7.3. Más los 27 minutos que me la pasé caminando. Lo que me da un total de 34 minutos. Fíjense, ahí lo bajó a 0. ¿No? Ahí el punto 3 lo bajó a 0. Entonces, esto se los comento porque los libros hacen luego estos ajustes numéricos que nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué lo hace el libro y por qué nosotros tenemos que manejarlo diferente? Yo personalmente lo voy a trabajar en que ustedes estén redondeando hacia arriba o hacia abajo máximo en una o dos cifras significativas, ¿vale? Pero eso yo le voy a dejar indicado cuando veamos el problema. En este caso yo estoy dándole seguimiento a un problema que ya hizo el autor del libro, y más o menos para que ustedes vayamos viendo de dónde salen las magnitudes y cómo lo está analizando. Entonces, jóvenes, ya tengo mi distancia total recorrida, es 6.4 millas. Ahora, esos 34 minutos los convirtió a horas. ¿Cuánto sería? 34 minutos. Tengo que volver a hacer ahora eso entre 60, ¿no? ¿Cuánto les da? Sí. 0.566. Nuevamente el autor lo redondea al 7, al inmediato anterior, 0.57 horas, ¿vale? Y ya, lo único que tengo que hacer es sustituir los valores en mi ecuación de velocidad promedio, que para mi caso era delta R entre delta T, ahora es delta X entre delta T, y pues 6.4 millas, que fue lo que recorrí, entre esto de aquí que me dio 0.57 horas. ¿Y qué me dice? Que todo mi movimiento lo hice a una velocidad promedio de 11.2 millas por hora. ¿Es correcto eso? ¿Sí le sale así? Sí. ¿Sale? Entonces, jóvenes, tengan mucho cuidado porque vean lo que ocurre aquí, por ejemplo. Y vean, esto es para analizarlo y esto es como que para que nos empiecen a cuadrar ciertas cosas. Vean la fórmula, el resultado de la fórmula me dice 11.2 millas por hora, ¿no? Esa fue mi velocidad promedio. Curiosamente, si ustedes se fijan, a mí me tomó 0.57 horas recorrer solamente 6.4 millas. No sé si está quedando como que más o menos claro. O sea, ¿cómo es posible que yo en menos tiempo, o sea, en menos de una hora, recorrí la mitad de la velocidad que estoy viendo ahí? ¿Sí la ven? O sea, ustedes, bueno, de acuerdo al problema, recorrimos solamente 6.4 millas en menos de una hora. Pero la velocidad que me da a mí es del doble, ¿no? O sea, la relación de las magnitudes es del doble de lo que yo físicamente caminé. A ver. ¿Cómo que yo tenía una velocidad de 11.2 millas por hora? Pero en la realidad solamente recorrí 6.4 millas en menos de una hora. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Fue porque al caminar la velocidad disminuyó, ¿no? Ajá, y luego, ¿y qué más? O sea, sí tiene que ver eso. ¿Y luego qué pasó?
¿Aumentó el tiempo? No, el tiempo se mantuvo, fueron .57 horas. Pero tengan en cuenta que mientras estaban en el coche, bueno, en el BMW, la velocidad era alta. Y la contribución del BMW a las 5.2 millas es rápida respecto a lo que caminamos. Entonces, como el auto iba muy rápido, contribuyó más en la velocidad promedio. Recuerden que esto es una velocidad promedio. Y lo que nosotros hacemos, como cuando hacemos un promedio, pues es el total de las magnitudes de arriba entre el total de lo que vamos a analizar, ¿sí o no? Sí. Eso es lo que estamos hallando aquí, ¿vale? Por eso la velocidad se ve alta, pero es porque en su momento, en los primeros 7 minutos, fíjate, en los primeros 7 minutos se recorrió la mayoría de la trayectoria, o sea, 5.2 millas, y en los siguientes 27 minutos se recorrió la menor cantidad de distancia. Pero, promediando el comportamiento de todo mi movimiento desde mi punto inicial, que es 0,0, hasta mi punto final, que son 6.4 millas, la velocidad se vio afectada por el promedio de las dos velocidades que se presentaron ahí en el movimiento. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? No. Como que a mí no me quedó muy claro eso de la gráfica. Muy bien. Esto es importante porque ustedes recuerdan, yo en la sesión anterior, que esa sí está grabada y está ahí en internet, les puse varios ejemplos, varios problemas de gráficas. Mira, tú tienes, aquí esto sí es muy importante, que bueno que lo comentas, porque tú tienes una gráfica que está aquí. La parte del eje de las X realmente es el tiempo que va transcurriendo, ¿vale? Entonces, si te fijas, dice 0, 10, 20, 30, 40, 60, sí, minutos, ¿sale? Son los minutos transcurridos. Y la parte del eje de las Y, que ahora le llaman X aquí, me está indicando la posición en millas. 1 milla, 2 millas, 3 millas, 4 millas, 5 millas, 6 millas, 7 millas, ¿vale? Entonces la gráfica me dice que a los 7.3 minutos, que estamos como por aquí, 7.3, ¿vale? Estás tú a 5.1 millas, ¿sí 5.1 o 5.2 millas? 5.2 millas, ¿ya viste? O sea, así está aquí. Por eso este vector que sale inclinado en esa parte. Pero después, a esos 7.3 minutos de tu punto de partida aquí, que son 7.3 minutos, tú vas a avanzar otros 27 minutos. ¿Ya no? ¿Cuánto es eso? Los 34 minutos que están acá, que es el total de los recorridos. Y ahí recorriste solamente la diferencia, 1.2 millas. O sea, de las 5.2 solamente te desplazaste en X 1.2 millas. O sea, fue esta distancia la que recorriste. Por eso esta línea de vector es más larguita que esta que va aquí, porque esta te dice que en menos tiempo, 7.3 minutos, tú recorriste 5.1 millas, y después 27 minutos que te tomó caminar, recorriste muy poquito, 1.2 millas, para llegar a las 6.4 millas. Pero el total de todo es la suma de todo el tiempo, ¿vale? La suma de toda la distancia, que es 5.2 más 6.2, que son 6.4 millas, estamos aquí, 6.4 millas, el total que recorriste, ¿sale? Entre los 34 minutos que te tomó llevar a cabo todo el movimiento. Si te fijas, no le importó a la velocidad promedio que tú hicieras como esos movimientos en la gráfica. Solamente encontramos el punto inicial, el punto final
el tiempo inicial y el tiempo final. Y con eso calculamos una velocidad promedio. O sea que del punto 0 al punto P lo hicimos el recorrido con un promedio de 11.2 millas por hora. ¿Vale? ¿Sí ya quedó un poquito más claro? Profe, Adelante. la compañera que le había preguntado se salió porque se le fue el internet. No te preocupes, le digo que de todas maneras esto va a estar grabado. Ya me dijeron igual, si quiere, los checo mejor en el video. Gracias. ¿Mandé? ¿Otra vez no por ahí? ¿Es que no escuché la última? Es que se me fue el internet y apenas pude volver a entrar, pero igual si quiere ya lo checo mejor la explicación en el video. Bueno, chécala y de todas maneras si no queda claro, lo podemos retroalimentar o me mandas un correo o me mandas un mensaje, sin problema. Sí, gracias. Bueno, jóvenes, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Recuerden. No que... Ok. Recuerden que estoy relacionando dos magnitudes diferentes. El tiempo siempre va a ir avanzando de manera continua. ¿Sí? La posición va a ir cambiando conforme pase el tiempo o no puede cambiar. O sea, si ustedes tienen, digamos, a su lado el celular, le ponen el cronómetro y pasa una hora y no se mueve el celular, pues ahí estuvo de manera estática, pero pasó el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo no lo podemos nosotros modificarlo en cuanto al cambio. O sea, ya es una cantidad que siempre va a ir avanzando. Lo que sí va a cambiar, que tenemos que analizar, es el movimiento y la posición de las partículas de los cuerpos conforme pasa el tiempo. Espero no revolverlo, sino que el objetivo es que dimensionen que el tiempo es una variable independiente y que lo que pasa a lo largo del tiempo va a haber una consecuencia en el movimiento. ¿Vale? Entonces, para que tengan ese cuidado. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, jóvenes, vamos a hacer, no sé si me da tiempo de otro ejercicio que tiene que ver con, yo creo que este lo vamos a dejar para la siguiente clase, para que ahorita nos llevemos esto de tarea. Yo arranco el lunes con este tema, no es cierto, yo creo que entre hoy y mañana hago la votación de los ejercicios de la unidad 1. La siguiente clase con sus compañeros de la mañana voy a ver lo de los ejercicios, de las dudas, de los problemas de la tarea. Y el miércoles, esperemos que se pueda grabar la sesión ahora sí, yo voy a grabar a partir ya de este problema. Y el jueves que me toca con ustedes, lo vamos avanzando. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Entonces, cerraremos por el día de hoy la clase, la concluiríamos aquí. Por favor, estén atentos a cualquier situación ahí, que dudas o cosas que tengan. El sistema de votación va a estar abajo del foro, ahí en el de avisos, o en la unidad 1, más bien en la unidad 1. Ahí va a estar el sistema de votación para los problemas. Yo les voy a poner los problemas. Pueden seleccionar más de uno, pero no más de 5, que son los que vamos a revisar. Y ya los problemas más votados, pues esos vamos a hacer la explicación en la siguiente sesión. ¿Vale? Profe, entonces ese ejercicio queda de tarea. Hoy, acuérdense que hoy se entrega la tarea. No hay problema si la tarea pues va con errores o todo eso. ¿Vale? Sí, pero ese ejercicio, el que está en pantalla. ¿Qué pasó? No, este no es de tarea. Eso yo lo voy a explicar. Bueno, gracias, profe. Sí, este ejercicio yo lo explico por ahí del miércoles. El miércoles les digo, si se graba y todo, van a tener video disponible y nosotros seguimos el jueves. ¿Vale? Y el lunes, con sus compañeros, voy a ver lo de los ejercicios de tarea, de la tarea 1, para que retroalimentemos esos ejercicios. ¿Vale?
está bien. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por su atención y participación. Díganle igual a sus compañeros que estén atentos, que me disculpen si no los pude agregar en la grabación, porque pues les digo que se me complica andar pasando entre pantallas. Ya que estemos en la plataforma Teams, ahí no va a haber problema y se pueden autorizar los ingresos de inmediato. Pero esto es para grabar la clase y que ustedes la tengan disponible en el transcurso del día de hoy, ¿vale? Entre hoy y mañana estará disponible la clase para que la puedan revisar. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, jóvenes, pues gracias por su atención y estamos en comunicación. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, cuídense.